La posibilidad de que el Al-Nassr esté dispuesto a poner sobre la mesa una cifra cercana a los 280 millones de euros por Kylian Mbappé no es simplemente una noticia más dentro del agitado mercado de fichajes. No estamos ante un rumor cualquiera, ni ante una operación convencional. Estamos ante un escenario que, de materializarse, podría transformar de manera radical no solo el presente inmediato del Real Madrid, sino también la planificación estratégica de la entidad durante los próximos 10 años. Sería, sin exagerar, una de las decisiones más trascendentales de la era moderna del club. Porque vender a un jugador como Mbappé no significaría únicamente desprenderse de una estrella. Significaría replantear por completo la estructura deportiva, financiera y hasta institucional del proyecto. Hablamos de un futbolista que representa mucho más que rendimiento sobre el césped. Mbappé es una marca global, un fenómeno mediático, una figura capaz de generar impacto en todos los rincones del planeta. Su nombre trasciende el fútbol. Es sinónimo de espectáculo, de marketing, de influencia y de proyección internacional. Cuando el Real Madrid apostó por su incorporación, lo hizo con la convicción de estar fichando al heredero natural del trono mundial. El jugador llamado a liderar la siguiente gran etapa del club. El rostro visible de una nueva generación. La pieza sobre la que construir un ciclo ganador que prolongara la hegemonía histórica de la institución. Su llegada no fue solo un fichaje, fue una declaración de poder, una demostración de que el Real Madrid seguía siendo el destino definitivo para los mejores futbolistas del planeta. Sin embargo, el fútbol rara vez sigue un guión perfecto. Las expectativas, por enormes que sean, no siempre se traducen en una realidad idéntica. Y aunque Mbappé ha demostrado sobradamente su extraordinario talento, la realidad es que su aterrizaje en el ecosistema del Real Madrid ha generado debates que van mucho más allá de sus estadísticas individuales. Por un lado, nadie puede discutir que estamos ante uno de los jugadores más determinantes de su generación. Su capacidad para romper partidos es excepcional. Su velocidad es devastadora. Su explosividad en espacios reducidos lo convierte en una amenaza constante. Posee una técnica refinada, una capacidad goleadora sobresaliente y un instinto competitivo reservado para los elegidos. En cualquier contexto, Mbappé es un futbolista capaz de marcar diferencias por sí solo. Pero el fútbol de élite no se construye únicamente a partir del talento individual. Los grandes equipos no se sostienen solo sobre las genialidades aisladas de sus estrellas. Se edifican sobre equilibrios colectivos, automatismos, sacrificios compartidos y una estructura táctica sólida. Y es precisamente en ese terreno donde surgen las principales dudas. La presencia de Mbappé ha obligado al Real Madrid a reconfigurar múltiples aspectos de su funcionamiento. Desde la distribución de espacios en ataque hasta la presión tras pérdida, pasando por las jerarquías ofensivas y el reparto de responsabilidades. Incorporar a un futbolista de semejante magnitud implica ajustar todo el ecosistema para potenciar sus virtudes. Y eso, inevitablemente, genera efectos secundarios. En demasiadas ocasiones, el equipo ha mostrado una cierta falta de armonía en su juego. La circulación no siempre ha sido fluida. La conexión entre líneas ha resultado irregular. Y, por momentos, el conjunto ha parecido más dependiente de acciones individuales que de una estructura colectiva consolidada. Es una sensación que ha aparecido en partidos importantes y que ha alimentado un debate legítimo entre analistas, aficionados y entorno. La gran pregunta, por tanto, es tan simple como profunda. ¿Ha hecho Mbappé mejor al Real Madrid como equipo? No como suma de talento, sino como colectivo. Porque una plantilla puede acumular estrellas, y aún así, no alcanzar su máximo rendimiento grupal. La historia del fútbol está llena de ejemplos. El Real Madrid, de hecho, conoce perfectamente esta realidad. Sus etapas más gloriosas no siempre coincidieron con las plantillas más mediáticas, sino con aquellas que lograron un equilibrio casi perfecto entre calidad, sacrificio, jerarquía y cohesión. Equipos en los que cada pieza entendía su función y trabajaba al servicio de una idea común. Mbappé, por su dimensión, altera inevitablemente cualquier estructura. Su figura condiciona decisiones tácticas, modifica roles, redefine jerarquías y concentra una enorme parte del foco mediático. Esto no es necesariamente negativo, es simplemente la consecuencia natural de incorporar a una superestrella de su nivel. Pero sí obliga a todo el entorno a adaptarse. Y esa adaptación no siempre resulta sencilla. Algunos futbolistas han tenido que modificar sus movimientos habituales. Otros han visto reducida su cuota de protagonismo. Algunos han asumido responsabilidades distintas a las que mejor explotan sus virtudes. Cuando un equipo debe reajustar tantas piezas en torno a una sola figura,
el riesgo de perder naturalidad y equilibrio aumenta considerablemente. Esto no implica, en absoluto, que Mbappé haya sido un problema en términos personales o profesionales. Nada más lejos de la realidad. Su compromiso competitivo, su ambición y su mentalidad ganadora son cualidades ampliamente reconocidas. El debate no gira en torno a su actitud, sino la complejidad que supone integrar a una figura de semejante peso específico dentro de un proyecto colectivo. Por eso, la oferta del Al-Nassr adquiere una dimensión extraordinaria. Porque no solo representa una cifra astronómica, representa una oportunidad de redefinir el proyecto. 280 millones de euros permitirían al Real Madrid afrontar una reconstrucción estratégica de enorme alcance. Hablamos de una cantidad capaz de financiar múltiples incorporaciones de élite, reforzar posiciones clave y asegurar la competitividad del equipo durante muchos años. Además, el ahorro salarial sería igualmente significativo. Liberar uno de los contratos más elevados de la plantilla otorgaría una flexibilidad financiera enorme. El club podría redistribuir recursos, renovar piezas importantes, acelerar incorporaciones prioritarias y mantener intacta su fortaleza económica, uno de los grandes pilares de la gestión de Florentino Pérez. Desde el punto de vista estrictamente empresarial, la operación sería difícil de igualar. Pocas veces se presenta la oportunidad de obtener una rentabilidad tan elevada por un solo activo, especialmente en un mercado donde las grandes transferencias son cada vez más complejas de ejecutar. Sin embargo, la decisión no puede basarse exclusivamente en criterios contables. El Real Madrid no es una empresa cualquiera, es una institución cuya razón de ser es competir y ganar al máximo nivel. Por eso, la cuestión central no es cuánto dinero ingresaría, sino si la salida de Mbappé fortalecería o debilitaría el proyecto deportivo. Y aquí emerge una hipótesis fascinante, que la venta de Mbappé, lejos de suponer un retroceso, pudiera convertirse en una oportunidad para construir un equipo más equilibrado, más coral y quizás, más difícil de derrotar. Sin la necesidad de adaptar el sistema a una figura tan dominante, el cuerpo técnico tendría mayor libertad para potenciar las virtudes colectivas del grupo. Futbolistas jóvenes con enorme talento podrían asumir mayores responsabilidades. Las dinámicas ofensivas podrían diversificarse. El equipo podría recuperar una estructura más natural y menos dependiente de un solo foco. Además, el vestuario podría experimentar una redistribución de liderazgo más orgánica. Nuevas jerarquías emergerían. Otros jugadores darían un paso adelante. Y en ocasiones, esa transición puede fortalecer el sentido de pertenencia y la cohesión interna. No sería la primera vez que el Real Madrid se reinventa tras la salida de una superestrella. La historia del club está repleta de ejemplos en los que una aparente pérdida terminó convirtiéndose en el inicio de una nueva etapa de éxito. La institución siempre ha demostrado una capacidad extraordinaria para evolucionar, adaptarse y seguir compitiendo al más alto nivel. Por supuesto, prescindir de Mbappé también implicaría riesgos. Sustituir su producción ofensiva no sería sencillo. Encontrar un jugador con su capacidad desequilibrante es prácticamente imposible. El mercado ofrece muy pocos perfiles comparables. Y perder a un futbolista de ese calibre siempre supone renunciar a una ventaja competitiva individual. Pero el fútbol moderno ha demostrado repetidamente que el rendimiento colectivo puede superar incluso la ausencia de talentos extraordinarios. Un equipo bien estructurado, equilibrado y comprometido puede alcanzar cotas más altas que una suma de individualidades desajustadas. En definitiva, la posible oferta del Al-Nassr coloca al Real Madrid ante una encrucijada histórica. Mantener a Mbappé significa seguir apostando por un proyecto construido en torno a una de las mayores estrellas del planeta. Venderlo, en cambio, abriría la puerta a una reconfiguración profunda del equipo, con recursos extraordinarios y una libertad estratégica difícil de imaginar. No existe una respuesta sencilla. Ambas opciones tienen argumentos sólidos. Ambas implican riesgos y oportunidades. Pero precisamente por eso, esta decisión tendría un impacto monumental. Porque no se trataría solo de vender a un jugador. Se trataría de decidir qué tipo de Real Madrid quiere ser el club en la próxima década. Uno articulado en torno a una superestrella absoluta o uno construido desde el equilibrio colectivo, la profundidad de plantilla y una distribución más amplia del protagonismo. Y esa, en última instancia, es la verdadera magnitud de esta posible operación. No sería solo un traspaso récord. Sería una elección de modelo, de filosofía y de futuro. Una de esas decisiones que terminan definiendo una era. Por eso, la posible salida de Kylian Mbappé no debe interpretarse, al menos no de forma automática, como una catástrofe deportiva o una derrota institucional para el Real Madrid CF. En el fútbol de élite,
las grandes transformaciones suelen venir precedidas por decisiones valientes, incluso incómodas. Y, en este caso, la marcha de una superestrella de semejante dimensión podría abrir una puerta extraordinariamente valiosa, la posibilidad de rediseñar por completo el modelo deportivo del club para adaptarlo a las exigencias del presente y, sobre todo, del futuro. Porque más allá del impacto mediático que generaría una operación de esta magnitud, lo verdaderamente relevante sería todo lo que el club podría construir a partir de ella. Una venta cercana a los 280 millones de euros otorgaría al Real Madrid una capacidad de maniobra excepcional en el mercado. No se trataría simplemente de sustituir a un jugador por otro, sino de aprovechar esos recursos para fortalecer múltiples áreas de la plantilla y elevar el nivel global del equipo. Esa es, precisamente, la gran diferencia entre una reconstrucción estratégica y una simple reacción impulsiva. El objetivo no sería buscar un nuevo icono que ocupe el mismo espacio mediático, sino construir una estructura mucho más equilibrada, funcional y sostenible. Una plantilla diseñada para competir al máximo nivel durante muchos años, con una distribución más inteligente del talento y una mayor armonía entre todas sus líneas. Con una inversión de esa magnitud, el club tendría la oportunidad de reforzar varias posiciones estratégicas de manera simultánea. Podría incorporar un centrocampista con gran despliegue físico, capacidad de presión y llegada al área. También podría sumar un atacante versátil, capaz de interpretar distintos roles en el frente ofensivo y de integrarse con naturalidad en un sistema colectivo. Y, por supuesto, podría asegurar la llegada de un defensor de élite que aporte liderazgo, contundencia y seguridad en la retaguardia. Esto permitiría construir una plantilla mucho más completa, más profunda, más flexible, más preparada para afrontar las exigencias de una temporada moderna, en la que la acumulación de partidos, la intensidad competitiva y la necesidad de rotaciones convierten la amplitud de recursos en un factor decisivo. Además, la salida de Mbappé supondría una transformación sustancial en la estructura ofensiva del equipo. Actualmente, la presencia de una figura de semejante peso tiende a concentrar gran parte del juego en torno a ella. Las decisiones, los movimientos y, en muchas ocasiones, la propia identidad ofensiva del equipo giran alrededor de ese foco principal. Sin embargo, sin una referencia tan dominante, el ataque podría evolucionar hacia un modelo mucho más coral. Un modelo en el que el protagonismo se distribuya entre varios futbolistas. En el que las amenazas lleguen desde diferentes zonas del campo. En el que la imprevisibilidad se convierta en una de las grandes fortalezas del equipo. Y eso, en el fútbol actual, es una ventaja enorme. Los sistemas ofensivos con múltiples focos de amenaza suelen ser considerablemente más difíciles de defender. Obligan al rival a dividir su atención, dificultan la preparación táctica previa y generan constantes dudas en la estructura defensiva adversaria. Cuando el peligro puede aparecer desde cualquier sector del campo, el margen de anticipación del rival se reduce de forma drástica. Además, esta diversidad ofensiva favorece una circulación de balón mucho más fluida. El juego se vuelve menos rígido, menos previsible y más dinámico. Los movimientos sin balón adquieren mayor importancia, las asociaciones se multiplican y el equipo encuentra con mayor frecuencia espacios entre líneas. En esencia, el colectivo gana peso. Y cuando el colectivo se fortalece, el equipo suele alcanzar un nivel de competitividad superior. Pero el impacto de una salida así no se limitaría únicamente al plano táctico. También podría tener efectos profundamente positivos en el ecosistema interno del vestuario. La presencia de una superestrella de talla mundial, aunque aporta un valor indiscutible, también puede alterar de forma natural ciertas dinámicas internas. La jerarquía se concentra. El foco mediático se monopoliza. Las expectativas se desequilibran. Y, en ocasiones, eso puede generar tensiones, comparaciones o incluso dependencias que terminan afectando al funcionamiento global del grupo. La marcha de una figura tan dominante permitiría reequilibrar esas dinámicas. Favorecería una distribución más natural de responsabilidades. Reduciría posibles fricciones derivadas del estatus y fomentaría una competencia interna más sana, más meritocrática y más orientada al rendimiento. Cuando todos los jugadores perciben que su rol es verdaderamente relevante, cuando sienten que el protagonismo debe ganarse cada semana sobre el césped y no venir determinado por el nombre o la reputación, el nivel de implicación suele aumentar de manera notable. Y con ello, también se eleva el rendimiento colectivo. Ese tipo de entornos suelen ser especialmente fértiles para el crecimiento de jóvenes talentos. Futbolistas que, en un contexto menos condicionado por una figura hegemónica, encuentran más espacio para asumir responsabilidades, desarrollar liderazgo y consolidarse como piezas fundamentales del proyecto.
Todo esto adquiere aún más relevancia ante la posibilidad de un cambio en el banquillo. Carlo Ancelotti ha sido una figura trascendental en una de las etapas más exitosas de la historia reciente del club. Su capacidad para gestionar vestuarios complejos, su experiencia y su extraordinaria lectura competitiva han sido pilares fundamentales del éxito madridista en los últimos años. Sin embargo, incluso los ciclos más gloriosos tienen un final. Y todo parece indicar que el Real Madrid podría estar acercándose a un nuevo punto de inflexión. En ese escenario, emerge con fuerza el nombre de Jürgen Klopp. Un técnico con una identidad futbolística radicalmente distinta, marcada por la intensidad, la energía, la presión alta, la agresividad competitiva y una concepción profundamente colectiva del juego. Los equipos de Klopp son reconocibles desde el primer minuto. Compiten con una intensidad feroz. Presionan de manera coordinada. Atacan con verticalidad. Defienden en bloque. Y, sobre todo, exigen un compromiso absoluto de todos sus futbolistas. En su modelo, no existen excepciones. Cada jugador debe participar activamente en todas las fases del juego. Cada pieza debe cumplir funciones precisas con y sin balón. La presión tras pérdida, las ayudas defensivas, los desmarques, la ocupación racional de espacios y la disciplina táctica son elementos irrenunciables. Nadie queda al margen del esfuerzo. Nadie está por encima del sistema. Y es precisamente ahí donde podría surgir una cierta incompatibilidad estructural con un perfil como el de Mbappé. No se trata, en absoluto, de cuestionar su extraordinaria calidad individual, que está fuera de toda discusión. Se trata, simplemente, de analizar el encaje desde una perspectiva puramente funcional. El fútbol de Klopp exige una entrega física y mental constante. Requiere una presión agresiva, sostenida y perfectamente sincronizada. Demanda sacrificio, disciplina y una implicación total en el trabajo colectivo. No todos los grandes talentos se adaptan de la misma manera a ese tipo de ecosistemas. Por eso, una reconstrucción sin Mbappé podría ajustarse de forma mucho más natural a las exigencias del técnico alemán. Sería la ocasión ideal para construir un equipo específicamente diseñado para su modelo. Un equipo hecho a medida de sus principios. Un grupo configurado para maximizar el rendimiento del sistema por encima de las individualidades. Con los recursos obtenidos, el club podría abordar una renovación profunda y altamente estratégica. Un centrocampista con recorrido, intensidad y capacidad para sostener la presión alta. Un atacante polivalente, inteligente en los movimientos y comprometido con el trabajo sin balón. Un central dominante, capaz de defender muchos metros a su espalda y liderar una línea adelantada. Perfiles, no solo nombres. Funciones, no solo titulares. La clave estaría en identificar futbolistas que mejoren el funcionamiento global del equipo. Jugadores capaces de elevar el rendimiento colectivo, de potenciar a quienes les rodean y de integrarse en una estructura táctica coherente y competitiva. Ese enfoque permitiría al Real Madrid recuperar una identidad futbolística todavía más definida. Un equipo intenso, agresivo, vertical, solidario, organizado, capaz de dominar los partidos no únicamente a través del talento individual, sino mediante la presión, la coordinación, la ocupación inteligente de espacios y la fortaleza colectiva. Un equipo que imponga su ritmo, que controle los encuentros desde la estructura, que sea tan brillante con balón como comprometido sin él. Porque, en última instancia, esa es la verdadera esencia del fútbol moderno. El éxito no depende únicamente de reunir a los mejores jugadores. Depende de construir un ecosistema en el que esos jugadores puedan rendir al máximo de sus capacidades. Una estructura que potencie sus virtudes, minimice sus limitaciones y convierta el talento individual en rendimiento colectivo. Y ahí reside la gran oportunidad. La posible salida de Mbappé no tendría por qué simbolizar el final de una era frustrada. Podría representar, en realidad, el comienzo de una nueva etapa. Una etapa basada en el equilibrio, la funcionalidad, la cohesión y la sostenibilidad competitiva. Una etapa en la que el Real Madrid no dependa de una sola estrella, sino de la fuerza de un proyecto. Porque las grandes dinastías no se construyen únicamente alrededor de nombres. Se construyen alrededor de ideas, de estructuras, de principios. Y, a veces, desprenderse de una figura extraordinaria no significa debilitarse. Significa evolucionar. Mbappé seguirá siendo, con o sin el Real Madrid, uno de los mejores futbolistas del planeta. Su talento es incuestionable, su capacidad para desequilibrar partidos está al alcance de muy pocos y su impacto mediático trasciende incluso el ámbito deportivo.
Hablamos de un jugador generacional, de esos que aparecen muy de vez en cuando y que tienen la capacidad de marcar una época. Su velocidad, su capacidad de definición, su inteligencia en los movimientos y su habilidad para decidir encuentros importantes lo convierten en una figura absolutamente diferencial. Sin embargo, reconocer la grandeza individual de un futbolista no implica necesariamente concluir que sea la pieza perfecta para cualquier contexto, para cualquier sistema o para cualquier etapa histórica de un club. El fútbol, por encima de las individualidades, sigue siendo un deporte colectivo. Y la historia ha demostrado en innumerables ocasiones que incluso los mejores jugadores del mundo necesitan un ecosistema adecuado para maximizar su rendimiento, y sobre todo, para que su presencia contribuya al éxito global del equipo. Ese es, precisamente, el gran debate que hoy rodea al Real Madrid. No se trata de cuestionar la calidad de Mbappé, algo que sería absurdo. Se trata de analizar si, en este momento concreto, con la plantilla actual, con las necesidades deportivas existentes y con la evolución del proyecto, su continuidad representa la mejor decisión posible para el futuro del club. El Real Madrid atraviesa una etapa de transición y redefinición. Como ocurre periódicamente en las grandes instituciones, llega un momento en el que es necesario reevaluar prioridades, ajustar estructuras y tomar decisiones que no solo respondan al presente, sino que condicionen de forma positiva el futuro. El club blanco siempre ha destacado por su capacidad para anticiparse a los cambios, para reinventarse cuando ha sido necesario y para mantener su competitividad generación tras generación. En este contexto, la reflexión sobre Mbappé adquiere una dimensión mucho más profunda que la simple continuidad de una estrella. La cuestión no es únicamente deportiva. También es estratégica, económica, institucional e incluso filosófica. ¿Qué modelo de equipo quiere construir el Real Madrid para la próxima década? ¿Uno basado en la centralidad de una gran figura? ¿O uno cimentado sobre un colectivo robusto, equilibrado y versátil? Porque si algo ha definido históricamente al Real Madrid en sus etapas más exitosas, ha sido su capacidad para combinar talento individual con una estructura colectiva impecable. Las grandes eras del club no se construyeron únicamente alrededor de un nombre, sino sobre la fortaleza de un bloque. Un bloque donde las estrellas brillaban, sí, pero siempre dentro de un engranaje perfectamente diseñado. Hoy, una parte importante del madridismo considera que el equipo necesita precisamente eso, recuperar ciertas señas de identidad que han sido fundamentales en sus mayores conquistas. Equilibrio entre líneas. Intensidad sostenida durante los 90 minutos. Solidaridad defensiva. Compromiso colectivo. Capacidad para competir como unidad en cualquier escenario y ante cualquier rival. Estas cualidades no siempre dependen de la presencia o ausencia de un jugador concreto, pero sí pueden verse condicionadas por la manera en que se estructura el equipo en torno a determinadas figuras. Cuando un proyecto gira excesivamente alrededor de una estrella, existe el riesgo de perder parte de esa armonía colectiva que tantas veces marca la diferencia en la élite. Por eso, Florentino Pérez se encuentra ante una de las decisiones más trascendentales de los últimos años. Una decisión que va mucho más allá de una simple operación de mercado. No se trata únicamente de aceptar o rechazar una oferta extraordinaria. Se trata de definir la dirección estratégica del Real Madrid en una etapa clave de su evolución. La hipotética propuesta procedente de Arabia Saudí, cifrada en 280 millones de euros, representa una oportunidad de enorme magnitud. Una de esas ocasiones excepcionales que rara vez se presentan en la historia de un club. Una cifra de ese nivel no solo tendría un impacto económico inmediato, sino que abriría la puerta a una profunda reconfiguración del proyecto deportivo. Aceptar una oferta de semejante calibre permitiría al Real Madrid afrontar una nueva etapa con recursos extraordinarios. Recursos que podrían destinarse a reforzar varias posiciones, equilibrar la plantilla, asegurar renovaciones estratégicas y continuar construyendo un equipo con una base sólida para los próximos años. Sería, en esencia, una apuesta por un modelo más coral. Un modelo en el que el protagonismo se distribuya entre varias figuras. Un equipo menos dependiente de una sola referencia y más capaz de adaptarse a distintos contextos competitivos. Un conjunto donde la fortaleza colectiva prevalezca sobre la dependencia individual. Además, desde el punto de vista táctico, la salida de Mbappé podría facilitar una reorganización más armónica del equipo. Permitirá al cuerpo técnico diseñar un sistema más equilibrado, con roles mejor definidos y con una distribución de esfuerzos más homogénea en todas las fases del juego. No se trataría, en absoluto, de sustituir a Mbappé por un solo jugador. Eso sería imposible. Futbolistas de su nivel son prácticamente irreemplazables. Se trataría, más bien, de redistribuir su peso específico entre varios perfiles que, en conjunto,
pudieran elevar el rendimiento global del equipo. Por supuesto, rechazar la oferta también tendría una lógica perfectamente defendible. Mantener a Mbappé supondría seguir apostando por uno de los mayores talentos del fútbol mundial. Implicaría confiar en que, con el tiempo, el proyecto termine de ajustarse plenamente a sus características y que el equipo alcance su máximo potencial con él como referencia absoluta. No sería una apuesta irracional. Al contrario, muchos clubes del mundo elegirían sin dudarlo construir todo su proyecto alrededor de un jugador como Mbappé. Su capacidad para decidir partidos, atraer patrocinadores, generar impacto global y liderar deportivamente es indiscutible. Sin embargo, toda gran apuesta implica riesgos. Y en este caso, el principal riesgo reside en la excesiva dependencia. Cuando un equipo deposita gran parte de sus expectativas en un solo futbolista, se expone a una vulnerabilidad evidente. Lesiones, bajones de forma o simples desajustes tácticos pueden tener un impacto mucho mayor sobre el rendimiento colectivo. Por eso, la decisión debe abordarse desde una perspectiva amplia. No solo evaluando el presente inmediato, sino proyectando sus consecuencias a medio y largo plazo. El Real Madrid no puede permitirse pensar únicamente en la próxima temporada. Debe pensar en los próximos 5, 7 o incluso 10 años. La pregunta, en realidad, es muy sencilla de formular, aunque extremadamente compleja de responder. ¿Qué necesita el Real Madrid para dominar la próxima década? ¿Necesita una gran estrella alrededor de la cual gire todo el proyecto? ¿O necesita un bloque perfectamente ensamblado, capaz de competir al máximo nivel independientemente del contexto, del rival o de las circunstancias? Cada vez son más quienes defienden la segunda opción. La construcción de un equipo más equilibrado, más completo y menos condicionado por la presencia de una única figura. Un equipo capaz de imponer su estilo, su ritmo y su identidad a través del colectivo. Porque, al final, las grandes dinastías del fútbol moderno han compartido una característica común, la fortaleza del conjunto. Incluso cuando contaban con jugadores extraordinarios, su verdadero poder residía en la cohesión del grupo, en la claridad de su estructura y en la complementariedad de sus piezas. El Real Madrid conoce bien esa fórmula. Sus etapas más gloriosas han surgido cuando ha logrado unir talento, equilibrio, liderazgo y espíritu competitivo. Cuando cada jugador entendía su función y la ejecutaba con excelencia. Cuando el colectivo potenciaba a las individualidades y no al revés. En ese sentido, la posible venta de Mbappé no debería interpretarse como una renuncia, ni como el final de un sueño, ni mucho menos como una derrota institucional. Podría representar, de hecho, el comienzo de una nueva era. Una era marcada por una planificación más racional. Por una plantilla más compensada. Por una estructura deportiva diseñada para maximizar el rendimiento colectivo. Por una identidad más sólida y sostenible en el tiempo. Con 280 millones de euros, el club tendría margen para reforzar varias áreas clave, blindar el futuro de sus jóvenes talentos y seguir consolidando una plantilla preparada para competir al más alto nivel durante muchos años. La grandeza del Real Madrid siempre ha residido en su capacidad para evolucionar. Para tomar decisiones difíciles cuando el contexto lo exige. Para anteponer el escudo a cualquier nombre, por ilustre que sea. Esa mentalidad es, precisamente, la que ha permitido al club mantenerse en la cima durante tantas décadas. Ningún jugador, por extraordinario que sea, está por encima de la institución. Esa ha sido siempre una de las máximas del Real Madrid. Y probablemente seguirá siéndolo. Por ello, si finalmente se produjera una operación de esta magnitud, el verdadero desafío no sería gestionar la salida de una estrella. El verdadero desafío sería aprovechar esa oportunidad para fortalecer aún más al equipo y sentar las bases de un nuevo ciclo ganador. La historia del fútbol está repleta de decisiones que marcaron un antes y un después. Traspasos que parecían traumáticos en su momento y que, con el tiempo, se revelaron como puntos de inflexión positivos. También existen ejemplos en sentido contrario. Por eso, la clave está en la ejecución posterior. Si el Real Madrid decide vender, deberá reinvertir con inteligencia, visión y coherencia. No bastará con fichar grandes nombres. Será necesario construir una plantilla equilibrada, con perfiles complementarios y con una idea de juego clara. Si decide mantener a Mbappé, deberá seguir trabajando para rodearlo del contexto ideal. Un entorno que potencie sus virtudes, sin comprometer el equilibrio general del equipo. Ambas rutas son válidas. Ambas pueden conducir al éxito. Ambas implican riesgos y oportunidades. Lo esencial será que la decisión responda a una visión estratégica clara y no únicamente a factores emocionales o coyunturales. Porque, en última instancia,
La cuestión ya no es solo si Mbappé debe quedarse o marcharse. La verdadera cuestión es qué tipo de futuro quiere construir el Real Madrid. ¿Un futuro centrado en el brillo de una superestrella? ¿O un futuro basado en la fortaleza de un colectivo imponente? Esa respuesta definirá, en gran medida, la próxima gran era del club blanco. Y, como tantas otras veces en su historia, el Real Madrid tendrá que demostrar por qué sigue siendo la institución más exigente, ambiciosa y visionaria del fútbol mundial.